pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Estudiamos juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Síguenos en Spotify, Momentos de Esperanza MX. Spotify, Momentos de Esperanza MX, ya que más adelante podremos subir ahí contenido, alguna información que estamos preparando que seguramente te va a ayudar y solamente podrá estar disponible ahí. Bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de muy interesante. Estamos estrenando nueva carta, nueva epístola. Y algo interesante es que es probable, los comentaristas, los que analizan, dicen que seguramente esta fue la primera carta que Pablo escribió a una iglesia. Esta es la primera carta que Pablo escribió a una iglesia. Ahí es a la iglesia que estaba en Tesalónica, o por eso se le llama Tesalonicenses. Tesalónica se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Pablo estuvo allí muy poquito tiempo porque tuvo que salir huyendo por la presión y las adversidades y las pleitos principalmente de los judíos que no lo aceptaron. Y también esta carta seguramente se escribió apenas unos meses, podríamos decir quizá unos menos de 12 meses de que Pablo estuvo con ellos. Entonces lo que nos damos cuenta es que fue una iglesia que apenas se fundó, rápidamente creció y era una iglesia muy viva, muy entusiasta, muy comprometida, muy dedicada al Señor. También podemos resaltar que esta comunidad creció en medio de la adversidad, porque como lo dijimos, desde que se fundó, pues la gente no la aceptaba. Entonces los que se convirtieron al cristianismo, pues lo tuvieron que hacer en medio de las adversidades. Muy bien, pues vamos entonces, versículo número 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Este Silvano no es otra cosa que Silas, es otra forma de llamarle a Silas, y aquí se dice que esta carta viene de estos tres hombres para los hermanos. Recordemos que realmente pues era Pablo el que recibía la inspiración, pero viene a nombre de ellos tres. También el saludo que ya es común, que creo que ya nos quedó claro: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son los saludos que hemos estado viendo. Dice también, damos gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas nuestras oraciones. Y mis amigos, hemos estado insistiendo la necesidad, la importancia de desarrollar en nosotros el hábito de orar por otras personas. Quiero animarte, quiero invitarte para que puedas comprarte una libreta, tener una libreta donde todos los días puedas escribir los nombres de las personas por las cuales tú vas a orar, o puedes tú expresar cuando alguien pide que se ore por algo, yo voy a orar por eso, anótalo en esa libretita y ora por esas situaciones. Lo que más hemos estado viendo aquí es que Pablo oraba mucho por las iglesias y también él pedía que oraran por él. También dice el versículo número 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre. Aquí, esta parte del versículo 3 nos va a recordar algo que es muy conocido en Pablo. Tres palabras que podríamos decir que son las tres virtudes que parece que Pablo considera más importantes: la fe, el amor y la esperanza. Si te acuerdas, estas tres frases, estas tres virtudes ya las vimos en Corintios y ya las vimos también en Filipenses, me parece. Aquí también las vamos a ver. Entonces son conocidas, de que Pablo hablaba de fe, de amor y de esperanza. Fe, amor y esperanza. Qué interesante, estas tres palabras son claves en el desarrollo de nuestro carácter. El versículo 3 dice que la obra de vuestra fe, es decir, que la fe traía acciones. Y qué importante es que la Biblia nos explique esto. Una verdadera fe está puesta en acción. Se ve en acciones cotidianas, una verdadera fe. También
el amor, dice aquí, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. También el amor y la esperanza, no la esperanza terrenal, sino la esperanza puesta en Cristo Jesús. Muy bien, de todos modos hay que aprender la fe, esperanza y amor. Son las tres palabras claves que nosotros debemos desarrollar. También el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Ojo, aquí hay una palabra bien interesante, una frase, amados de Dios. Anótala, subráyala, amados de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta frase es muy útil o es muy usada en el Antiguo Testamento, pero se le aplica, amados de Dios, se le aplica a solamente hombres extraordinarios de la Biblia, como Moisés, como David, personas realmente grandes. Abraham, eran amados de Dios. Sin embargo, aquí Pablo usa esta expresión para la iglesia, para las personas en general. Y esto nos recuerda, mis amigos, este nuevo pacto, pero no solo en el contexto de que Jesús lo enseña, sino de que se hubiera preferido que siempre las personas hubieran entendido que son amados de Dios. Sin embargo, ahora queda claro, mis amigos, tú eres un amado de Dios, tú eres una persona que el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ama profundamente. Versículo número 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Como les mencionaba, en el viaje misionero que hizo Pablo con Silas al llegar a Tesalónica, fueron recibidos con muchas adversidades. Se considera que no predicaron mucho tiempo. Sin embargo, no fue la elocuencia humana, no fue la habilidad humana, no fue la oratoria humana la que conquistó el corazón de estas personas, sino fue el poder en el Espíritu Santo. Esta palabra poder, como lo hemos explicado, viene del griego que viene la palabra dinamita, dínamo. Tiene que ver con un poder, con una fuerza. Y mis amigos, nuevamente insistir, nosotros debemos reconocer que no es nuestra fuerza, nuestro poder, nuestras habilidades. Pablo no era un gran orador, Pablo no era un hombre que tenía una personalidad llamativa, extraordinaria. Sin embargo, su dependencia de Dios, su constancia en Dios, hacía que sus palabras fueran usadas por el Espíritu Santo y tenían ese poder. ¿Por qué? Bueno, también dice que en poder y en certidumbre. Esa certidumbre tiene que ver con una seguridad de que lo que estaban escuchando venía de Dios. Muy bien. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Ojo con esto, Pablo no teme decir que los cristianos de Tesalónica lo empezaron a imitar. Y fíjense, mis amigos, esto más allá de que pudiera parecer presunción o orgullo, es importante que haya personas que sepan, que estén conscientes de que son el ejemplo para los demás. Por ejemplo, los padres, los adultos, los líderes, debemos ser conscientes que debemos modelar el liderazgo y las virtudes cristianas. A pesar de que tenemos errores y defectos, deberíamos entender que debemos ser modelos. Ahora, ve el versículo número 6, la segunda parte dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mis amigos, nuevamente insistir, muchas veces nosotros estamos tan indecisos si nos entregamos a Cristo o no. Estamos tan indecisos si vamos o no vamos a Cristo. Estamos indecisos si nos bautizamos o no. Es que todavía no es el momento, todavía no es el momento ideal. Mi familia no lo va a recibir bien. No voy a encontrar trabajo para poder respetar los mandamientos que Dios me pide. Mis amigos, el punto es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el cristianismo a lo largo de la historia ha sido un desafío muy grande. No venimos a ser cristianos por la comodidad, porque ahora ya compré una membresía en la que el Señor, no, hombre, me va a bendecir en todo, mi negocio, mi salud, mi matrimonio, mis hijos, todo va a estar bendecido, no me va a tocar el enemigo, yo voy a estar muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor ahora estoy bajo su cobertura. Mis amigos, no es así. No es así. Nosotros debemos comprender que el cristianismo lo hemos estado leyendo, lo hemos estado viendo, o sea, no hay dudas. El cristianismo ha llegado
con adversidades, con tribulaciones, con divisiones. Jesús mismo lo dijo. Sin embargo, hay gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros también lo hemos estudiado, mis amigos, que las cosas temporales, sabemos que son temporales, van a pasar. Nosotros buscamos lo eterno, buscamos a Cristo Jesús, y todo lo demás lo consideramos basura, dijo Pablo, con tal de ganar, con tal de conocer y profundizar en Cristo Jesús. Y eso fue lo que les pasó a los de Tesalónica. Se convirtieron en medio de adversidades. Y dice el versículo número 7 que llegaron a ser el ejemplo de Macedonia y de Acaya. Esas eran regiones en esta parte griega, que era parte también tesalónica. Y ya versículos 8, ya solito el testimonio de ellos era una predicación para los demás. O sea, la gente veía en los de Tesalónica, decían, no, hombre, ese es el poder del Espíritu Santo. O sea, allí está el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos habían abrazado con mucha fe a Cristo Jesús. Dice el versículo número 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense, no fue solamente adoptar un nombre, no, tuvieron que cambiar muchas cosas. Lo más importante, que dejaron los ídolos y fueron a Cristo Jesús. Pero la clave, me parece, es versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, a Cristo Jesús. Mis amigos, el tema más importante aquí en Tesalonicenses, en la primera y en la segunda carta, va a ser el regreso de Cristo Jesús. Ese va a ser el tema. Así que vemos a un pueblo, vemos a una iglesia que se le predicó muy poquito tiempo, pero abrazó el evangelio y fue de todo corazón, y lo hicieron en medio de adversidades y siguieron creciendo, y llegó a ser muy grande. Y el principal tema es: estaban esperando la venida de Jesús. Querido Padre Celestial, nosotros quizá estamos buscando las comodidades, quizá estamos buscando no perder el mundo, ganar el cielo, pero tampoco perder el mundo. Quizá nosotros estamos teniendo una idea equivocada y no tenemos el valor para arriesgarnos, para tomar una decisión. No tenemos el valor de decir: voy con Cristo y Él sabe por dónde me va a llevar. Padre querido, rompe en nosotros este temor, este miedo. Ayúdanos a ser valientes y entender que nuestro ejemplo motivará a otras personas. Nuestro ejemplo llevará a otras personas por los caminos que son verdaderos y correctos. Quédate con nosotros hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.